Saludos y bendiciones desde Chofar TV y Radio Luz a las Naciones. Les saludamos en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa y todos los demás continentes. Agradeciendo al eterno Dios por la bendición de estar con cada uno de ustedes. Reciban nuestro saludo y deseamos siempre que Dios les derrame bendiciones, que es su plan y propósito para con todos. En este momento tan importante que estamos en la presencia de Dios, vamos a hacer una oración encomendando este programa, el programa Dios vive y habla hoy, en las manos del eterno Creador, para que llegue a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades, por el poder de su palabra, porque Él vive y habla hoy. Nos habla, nos edifica, renueva nuestras vidas y hace posible que salgamos adelante en todo momento. Antes de orar, les recuerdo que pueden estar enviando las peticiones de oración y al final de la predicación se va a estar orando por todas las peticiones. Oremos. Eterno Creador, muchas gracias por este momento. Un momento importante donde nos permite invocar tu nombre y presentarnos ante ti para que nos guíes, nos ayudes, nos dirijas en todo momento y que tú hables a nuestros corazones, que tú llegues a cada uno de nosotros con una palabra que tú tienes siempre para bendecirnos. Haz milagros, sanidades, tus prodigios sean manifestados. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir el tema, el cuidado de Dios. Cuando habla del cuidado de Dios, se refiere a lo que Dios quiere para nosotros. Y al querer que estemos bien, Él va a darnos enseñanzas, va a llevarnos a nuevas experiencias y nos va a estar ministrando cada día. Tiene una indicación para nosotros. La encontramos en las Sagradas Escrituras, donde está un mensaje perfecto para cada tiempo, cada momento y de acuerdo a lo que vivamos. La palabra se hace rema y llega a nosotros, dándonos una edificación impresionante, una restauración y un milagro al hacer que la palabra llegue a nosotros y opere de una manera maravillosa. El cuidado de Dios lo encontramos en las Sagradas Escrituras, donde Él explica cómo sacarnos adelante en todo tiempo, cómo ayudarnos y hacer posible los momentos de dificultad que podamos salir adelante. En su plan redentor somos participantes y al participarnos en este reino, su mano poderosa va a estar ayudándonos en todo momento. Varios hombres y mujeres en las Sagradas Escrituras tuvieron la experiencia de caminar bajo el cuidado de Dios. Y eso es bastante importante. Leemos un versículo donde Jesús habla en San Juan 10, versículo 11, y dice Jesús: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Este versículo, que es el versículo principal, nos está presentando algo muy clave. ¿Por qué razón? Porque el mal se presenta cada día para golpear al ser humano. Dios el Creador nos habla del cuidado que Él brinda al que se acerca a Él. El rey David, que es muy conocido por todas las personas,
Fue pastor de ovejas, pastoreó las ovejas de su padre. Al pastorear las ovejas de su padre, él pasó por experiencias muy grandes. Al cuidar las ovejas con aquel amor que lo hacía él, comparaba el cuidado de Dios hacia nosotros. Y cuando él está escribiendo el Salmo 23, que es una alabanza para Dios, cantando y expresando el cuidado de Dios. Él está cantando y en su mayoría de tiempo que cantaban utilizaba el arpa, el instrumento musical apropiado para adorar a Dios. Él lo tenía. No todos tenían un arpa ni todos podían tocarla, pero él era participante de esa bendición de poder adorar a Dios con un arpa. Él está contando algo importante en el Salmo 23. Comienza narrando y explicando algo que es importante. ¿Qué es lo que dice? Dice que el Señor es su pastor. Él dice, el Señor es mi pastor. En otra versión dice, Jehová es mi pastor. Es la experiencia que David tiene al referirse a Dios. Entiende el cuidado que Dios tiene hacia su persona. Y en todo el caminar él, en el pastorado de aquellas ovejas, al pastorearlas, él va relacionando cómo tiene que cuidarlas y cómo es el cuidado de Dios. En el versículo 1, cuando dice que el Señor es su pastor, expresa que nada le falta. ¿Y por qué lo dice? Porque Dios en su perfección, al cuidar, hace que las cosas estén correctamente. Y aquí encontramos algo maravilloso. Y es que está expresando que nada falta al que Dios cuida. Al cuidar todo va a salir bien. Cuando alguien está a cargo de cuidar niños o ancianos o personas enfermas, sabe la responsabilidad que tienen. Y cuando tiene que dar cuentas, tiene que hacerlo bien para dar buenas cuentas del cuidado que tuvo. El Creador en su perfección, como Dios que es, da un cuidado excelente. No porque tenga Él que darle cuentas a nadie, sino que Él cuida a sus seguidores. Y la clave del cuidado de Dios está en querer que Él sea mi Señor, que Él sea mi pastor, que Él sea mi guía, que Él sea mi ayuda. Y al permitir que Él sea mi ayuda, paso por la experiencia de caminar con Él y Él guiando en todo momento, llevándonos a nuevas experiencias, que es el plan de Él, llevarnos a nuevas experiencias. El salmista en sus labores pastorales le tocó en muchas ocasiones que no había pasto cerca del redil, alejarse al buscar pastos. Y al buscarlos, encontraba peligros en lugares muy lejanos de su casa y del redil de las ovejas. Pero el trabajo que él hacía, lo hacía con excelencia. Un cuidado de las ovejas excelente. Que no les faltara el agua, que no les faltara el pasto, que estuvieran libres de peligros, que era algo para él muy importante. Y en ese cuidado, él va relacionando el cuidado que Dios tiene para nosotros. En aquellas caminatas del pastorado por buscar pastos, tenía que analizar los lugares donde había agua para llevarles
a tomar las aguas. Como las ovejas son animalitos débiles, independientes de sí mismos, no podían serlo, eran dependientes. Y las ovejitas no pueden ser independientes, no tienen capacidad para hacerlo. Tienen que ser dependientes de alguien que los guíe. Y cuando David los guiaba, las ovejitas dependían totalmente de él. No podían ser dependientes de ellas mismas. Tenían que depender de alguien. El ser humano no puede solo salir adelante en el área espiritual. Necesita un guía espiritual. Necesita alguien que lo lleve por los caminos de Dios y que le dé fuerza para poder vencer en los momentos de adversidad. Aquellas aguas que eran necesario llevarles eran en análisis que fueran aguas tranquilas, mansas, porque las aguas torrenciales, aguas de mucho movimiento, causaba que las ovejitas perdieran la vida, porque en aquellos ríos con mucha fuerza el movimiento de las aguas botaría y llevaría a las ovejas a la muerte. El pastor que tiene cuidado no los llevaría a unas aguas turbulentas, sino que más bien a aguas tranquilas. Y es lo que expresa David en el Salmo 23 relacionado a el agua. En el versículo 2 dice: antes de las aguas los lleva a pastos delicados, que son pastos verdes, para hacerlos descansar. Y luego junto a aguas de reposo me pastoreará, dice. Lo lleva a pastos verdes. El pasto verde, al morder la ovejita, suelta un juguito que hace sabroso el pasto. Pero muchos animalitos no tienen pastos verdes. Comen un pasto seco, que más bien lo que tiene es tierra. Y no tiene el sabor que tiene el pasto verde, que suelta un caldo del mismo pasto, de la verdura que tiene el pasto, de la forma delicada del pasto. Hace que salga el juguito, un juguito que le hace dar sabor. Cuando habla que el Señor nos lleva a pastos verdes, es que tienen su palabra. El alimento que necesitamos, tienen su palabra. Ese pan que da alimento, donde nos alimentamos, tiene un sabor clave que no lo encontramos en el mundo. En el mundo no hay un alimento espiritual que nuestro Padre Celestial tiene como pastor nuestro para alimentarnos, para fortalecernos y para sacarnos adelante. El cuidado de Dios lo estamos encontrando. La expresión del Salmo 23 lo dice, que los lleva a lugares donde hay pastos verdes, tiernos, y luego a aguas tranquilas, donde el agua sean mansas y puedan la ovejita entrar, tomar el agua, refrescarse y sin peligro volver a salir. Hoy en medio de una turbulencia del mundo, solo con la ayuda de Dios que nos saque las turbulencias y nos pastoree y nos guíe, podemos salir adelante. En medio de tantas cosas que el mundo ofrece, nos ofrece alimentos que no son verdaderos, pero que a la vista parecen buenos, como le pasó a Eva cuando vio un fruto que no tenía que comer, y dice la escritura en Génesis que le pareció bien a ella para comerlo, donde no era correcto comerlo, pero a su análisis se vio muy bien el fruto. Hoy el mundo ofrece varias situaciones donde en ellas trae alimentos que parecen edificantes, pero al final nos pueden perjudicar hasta matar, porque no traen lo que necesitamos para vivir,
Nuestro Dios tiene una palabra que da vida. Tiene pan del cielo para alimentarnos y para llevarnos a nuevas experiencias en el caminar con Él. El cuidado de Dios hace que su palabra no nos falte. Y el cuidado de Dios hace que nosotros tengamos esa cobertura cuando tomemos el agua. Que sea aguas tranquilas y pastos verdes. Un caminar con Él cada día. Aquellas ovejas a través del desierto iban a pasar momentos difíciles. Porque habían enemigos en el desierto. Habían situaciones difíciles, el cansancio de tantas horas por un desierto. Era difícil para las ovejas. Necesitaban en un momento llegar a unas aguas donde pudiesen refrescarse y calmar la sed. Y el buen pastor lo hacía, los llevaba a través del desierto y luego en el análisis que hacían les llevaba a tomar las aguas tranquilas y aguas donde estaba la calma y el pasto verde, un pasto tierno que alimente. Y el cuidado de Dios es grande, pero la clave está en querer. Mucha gente habla de Dios, que Dios no me cuida, pero no quieren entrar al cuidado de Dios. Para estar bajo el cuidado de Dios tenemos que ser obedientes. Obedientes a lo que Dios nos da como indicación de lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Caminar de acuerdo a esta palabra. Y de acuerdo a la palabra está la clave. Estamos estudiando el Salmo 23. Vamos al versículo 3, donde nos dice: confortará mi alma el pastor eterno. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay algo muy maravilloso, es que conforta nuestra alma. El salmista en otro salmo expresaba: mi alma tiene sed de ti, le dice el salmista a Dios. Mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Necesito la presencia de Dios para calmar la sed. Es producida la sed por el caminar en los desiertos y en diferentes lugares que nos agitan y que nos cansan. Al caminar aquellas ovejas de David por el desierto, llegaba un momento de cansancio, pero las llevaba a las aguas tranquilas a refrescarse y a calmar la sed. Todos nosotros necesitamos venir al Creador, caminar con Él, entregar nuestra vida a su voluntad y caminar creyendo que con su ayuda saldremos adelante. Con su ayuda es posible en todo tiempo triunfar, caminar y ver la victoria de Dios de una manera impresionante. Lo grande de todo es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. El justo se entrega por nosotros para que seamos sus ovejas y entremos al pastorado de Él. Y en su pastorado está la guía, el cuidado de Él presente cada momento. Ese cuidado, pero tenemos que estar escuchando su voz. Jesús en Juan capítulo 10 que habla que Él es el buen pastor. Dice: las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Y en la palabra está la voz de Dios para nosotros, sus seguidores. Tenemos que obedecer lo que su voz dice y seguirlo a Él de acuerdo a lo indicado en su palabra. Somos privilegiados al tener la palabra de Dios y al oírla necesitamos obedecerla. Al obedecerla vamos a caminar bajo su dirección y al caminar bajo su dirección ya no importa si las dificultades son grandes. Si en ese caminar enfrentamos situaciones adversas, porque sabemos que no vamos solos. David expresa que el Señor es su pastor. Eso era poderoso porque dice que nada le va a faltar.
siempre va a estar el cuidado de Dios, la bendición de Él, un fluir grande que le iba a llevar a las grandes victorias. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Darnos una enseñanza maravillosa, una guianza en todo momento, que hará que triunfemos, que salgamos adelante y veamos su mano poderosa sosteniéndonos, que es lo que más necesitamos para avanzar y lograr los objetivos, que es siempre lo que Dios tiene para nosotros. Y en esa enseñanza poderosa saldremos adelante en medio de adversidades, de situaciones difíciles. Cada día nos levantamos con nuevas expectativas en Dios. Hay cosas nuevas en este pastorado. Cuando David llevaba las ovejas, iban a pasar por experiencias. David iba muy preparado para defenderlas. Llevaba una honda, llevaba un callado y una vara. Él podía defenderlas de los animales utilizando la honda. Los espantaba, los alejaba de las ovejas. Nuestro Dios, con la autoridad que Él tiene como Dios, va con nosotros. Y su presencia hace alejar todo lo malo. Su presencia hace alejar lo que quiere destruirnos. Y nos da las grandes victorias. El cuidado de Dios es la clave para cada uno de nosotros. Poder triunfar, movernos bajo esa dirección grande del Eterno, que nos cuidará, nos ayudará y hará posible que salgamos adelante. En el Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esos valles de sombra y de muerte eran valles oscuros que tenían que atravesarlos para llegar a los lugares claves, pero tenían que enfrentar los valles oscuros. Le llamaban valle de sombra y de muerte. Habían peligros al entrar a ese valle. Y los ladrones, rateros se escondían para atacar a los pastores y robarse las ovejas. Pero cuando expresan que aunque ande en valle de sombra y de muerte, como oveja dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entramos al peligro de los valles oscuros, pero si Dios va con nosotros, no hay oscuridad que detenga a Dios para moverse. Él es luz y dará la salida a sus seguidores. Nos llevará a nuevas experiencias, y en esas nuevas experiencias veremos el respaldo del eterno Dios, dándonos los grandes triunfos, porque es su propósito hacer que triunfemos en todo momento, avancemos y caminemos con sus grandes bendiciones. Todo es posible porque va con nosotros. Todo es posible porque nos ayuda, nos fortalece y hace que caminemos. Dice que no temeré mal alguno. ¿Cuál es la clave? Porque tú estarás conmigo. ¿Y qué se nota en ese cuidado? Se puede notar algo grande en el versículo 4 al final. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Al saber que tiene una vara, eso alienta a la ovejita. Al saber que tiene un callado, que si algo viene, lo defiende. Es la autoridad de Dios como vara y callado. Callado es el sostén, es el bastón, donde nos sostenemos en él. Y la vara es aquella autoridad que hace alejar lo que no debe acercarse. La vara y el callado dan seguridad a la oveja, porque hay una autoridad en la vara y un poder para alejar las cosas que quieran venir. El callado es el sostén, el lugar donde se sostiene para caminar y moverse.
Y el pastor lo tiene para sostenerte, para ayudarte, para restaurarte, para llevarte a nuevas experiencias. Y en esas nuevas experiencias participamos con su dirección. Y al ser dirigidos caminamos seguros de que Él hace cosas grandes y se mueve en medio de nosotros, llevándonos a nuevas experiencias. Por eso el versículo 6 dice del Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Un cuidado importante, un cuidado impresionante, donde está expresando que el bien y la misericordia le van a seguir todos los días de su vida, porque el eterno Dios va guiando, va ayudando, va llevando nuevas experiencias. Y en esas nuevas experiencias, en ellas está la victoria de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para pastorearnos y llevarnos a nuevas experiencias, a un caminar con Él, viviendo bajo su dirección y respaldo, y caminar seguros de que no es nuestra fuerza ni nuestra capacidad, es el poder de Dios que nos ayuda a vencer, a triunfar y a caminar, porque Él va con nosotros y hace posible que avancemos, que nos movamos y que nos levantemos en su nombre. Gloria a Dios. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Al caminar con el pastor eterno, el bien y la misericordia van a seguir. Las ovejas que pastoreaba David estaban seguras. Él estaba al cuidado cuando veía movimientos de lejos que las ovejas no veían, porque las ovejas tienen una vista corta, no ven de lejos. Pero el salmista veía de lejos los movimientos y alistaba las ovejas, las preparaba la armadura que tenía y el arma para poder también defenderse contra aquellos ataques que podían venir o los peligros que se enfrentaban. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Indica que el bien y la misericordia van a estar con aquel que camina con el pastor eterno. Cada día bajo su bendición, bajo su dirección, bajo su respaldo, bajo su guianza. Hace posible el avance, hace posible el triunfo, hace posible caminar en bendición y movernos bajo esa dirección, bajo ese respaldo. Es con Él que caminamos, es con Él que nos movemos, es con Él que damos los pasos y con su ayuda logramos los triunfos, porque va peleando y no lo vemos, va al frente de batalla. Primero tienen que enfrentarse a Él para tocarnos a nosotros. Una cobertura, como dice el Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Eres escudo alrededor de mí. Vamos en las batallas, pero hay un escudo. Se utilizaban aquellos tiempos de los guerreros. Tenían un escudero delante de ellos que los protegía. Un escudero. Y cuando leemos la historia de David y Goliat, Goliat aún cuando estaba bien armado, cuando era un guerrero de experiencia como de Saúl le expresó a David de lo que era Goliat, fue preparado desde su juventud y David no. Y le está comentando que fue preparado. Y resulta que este hombre gigante, Goliat, tenía un escudero, alguien que iba delante de él. Para vencerlo había que vencer el escudero y luego atacarlo a él, que era muy alto.
Pero lo grande de esto es que David directo se va a Goliat, directo. Cuando tira la piedra, él la lanza hacia el gigante, buscando el lado donde podía penetrar la piedra por su frente, porque tenía un casco protector. Y cómo entrar, la piedra iría correctamente. Cuando enviamos la palabra va correctamente por el lado que tiene que ir al lugar exacto para operar y hacer el milagro. Ahí está la palabra dada. Y David, cuando el gigante viene a atacarlo, a amenazarlo, él explica: tú vienes a mí con danza, jabalina, espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, a quien tú has provocado, indicando: yo no voy solo, yo voy en el nombre del que me ha llamado, y en su nombre me muevo, en su nombre alcanzo las grandes victorias, en su nombre puedo triunfar seguro, que Él siempre va a estar conmigo, dándome ayuda. No sé qué experiencias estás viviendo, no sé qué estás pasando, pero en medio de todo eso, hay una palabra de Dios para nosotros, que Él es nuestro pastor, Salmo 23, y nada nos falta. Si yo me salgo del redil, los peligros acechan y destruyen, pero si estoy bajo el redil, bajo la protección de nuestro Dios, nada podrá tocarnos. Hay una cobertura especial que nos da la seguridad para mantenernos en esa bendición. Y dice, en medio de todo, adereza mesa delante de mí, versículo 5, en presencia de mis enemigos. Los enemigos quieren que estemos mal, pero en presencia de ellos prepara un banquete. Adereza mesa es preparar la mesa, el banquete. Lo hace delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Yo lo veo, y los que me desean el mal lo notan, que hay una cobertura, una protección de Dios, que va a ser posible que avancemos. Va a ser posible el triunfo, el alcance grande, el logro que se tiene con su ayuda. Busquemos al grande, acerquémonos al poderoso, caminemos bajo su dirección, obedezcamos su palabra y veremos las victorias grandes. Las tendremos porque Él es el que pelea por nosotros. Salimos adelante y triunfaremos. En ese encuentro que David tiene con Goliat, David va seguro desde el principio. Cuando él llega al campamento, porque no era soldado, no tenía edad para ir a la guerra, él llega para enviar una encomienda de su padre a sus hermanos, y de ellos tenía que llevar una prenda, indicando con esa prenda que estaban bien. El papá esperaba para saber de ellos. Él llega a cumplir una misión enviada por su padre: dejar alimentos y ver cómo están sus hermanos. Eso era lo único por lo cual fue enviado. Pero Dios, el eterno Creador, tenía un plan maravilloso para David y Israel, cuando nadie se animaba a enfrentarse al hombre alto y fuerte y poderoso. Dios escogió un niño, alguien que no tenía edad para la guerra, no estaba en la lista de soldados, pero estaba en la lista de Dios. Dios te llama a su ejército y quiere que estés en su lista. Hoy te llama, y en el momento que entres, vas a estar en la lista de Dios para caminar en su ejército. Y en este ejército va el capitán adelante, ganando todas las batallas que se vengan. Las va a vencer. Y nosotros podemos pasar etapas duras donde nos asustamos y pensamos cómo salir de esta. Y luego salimos con su ayuda y viene otra. Ahora de esta sí es difícil salir.
y nos ayuda a salir de esa, de la que viene y de todas las que se presenten. Porque nuestro Dios es el Todopoderoso. En la Escritura se le llama Jehová de los ejércitos, el Creador de todo y el poderoso que vence y da las victorias. David, desde que llega al campamento, escucha a un hombre ofendiendo al pueblo de Dios. Y David no está de acuerdo con aquellas ofensas. ¿Quién es este que provoca el ejército del Dios viviente? ¿Quién es ese que habla cosas ofensivas contra el pueblo de Dios? David no está de acuerdo. Todos se asustaban cuando Goliat hablaba. Pero David, en lugar de asustarse, se molesta porque ¿quién es este que ofende? Hay que vencerlo. No tiene que seguir ofendiendo. No tiene que seguir humillándonos. Tiene que ser derrotado. Y David pregunta, ¿qué le ofrecen al que lo mata? Al que vence a este gigante. Porque tiene que ser vencido. Bueno, David no le dijo gigante. David dice, le mencionó como filisteo, le mencionó como incircunciso. Para David no era alguien tan poderoso, porque nunca dijo que era gigante. Para David el gigante era Dios. Y cuando podía comparar a Goliat con Dios, Goliat no era nada ante Dios. Y iba en el nombre del grande, del poderoso. ¿Cómo iba a tenerle miedo a Goliat si lo comparaba con Dios? Goliat no era nada. Pero el pueblo de Israel, todos los soldados comparaban a Goliat con ellos. Y al comparar a Goliat con ellos, Goliat era más grande que ellos y el temor se apoderaba de todos. Cuando comparamos las situaciones adversas con la capacidad nuestra, nos vamos a asustar. Porque nuestras capacidades y nuestra justicia no funcionan. Pero cuando nosotros buscamos la justicia de Dios y nos amparamos bajo la cobertura del eterno Dios, no hay gigante que no venza a Dios. No hay adversidad que Dios no nos ayude a vencerla. Todo lo hará. David sabía quién era su Dios. Él pasaba momentos cantando, me imagino que muchas horas, alabando a Dios y exaltando a su Dios. Y al alabar a Dios uno siente la presencia de Dios. Y al sentir la presencia de Dios sabía que no iba solo. En el Salmo 23 está expresando la grandeza del eterno Dios que nos pastorea, que nos saca adelante y hace posible que avancemos. Hoy es el tiempo de creer al Dios grande, al poderoso, al que nos da la victoria, sus triunfos, y hace posible que avancemos en medio de toda situación. Está contigo, no desmayes, no temas, porque la adversidad puede ser grande, pero más grande es nuestro Dios. Más grande es el que llama, más grande es el que consuela, el que restaura, el que dice que estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Soy el Señor tu Dios. Y el Salmo 23 sigue expresando el cuidado de Dios, la protección de Dios, cómo Dios nos saca adelante, cómo Dios lo ayuda. Y ese estudio del Salmo 23 duraríamos horas viéndolo, pero resumiéndolo, Dios quiere pastorearnos, enseñarnos a través de su palabra cómo caminar bajo su dirección. Y cuando Jesús en Juan 10 está expresando que yo soy el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas, Jesús está aclarando algo muy importante, que Él iba a morir por la humanidad, porque es el buen pastor. Su vida iba a dar y su vida dio al final, para salvar una humanidad perdida, que hoy al creer en este Jesús, en este Creador, en este Mesías, su vida cambia. Algo está pasando en nosotros. No somos perfectos, nos falta, pero no somos los que antes éramos. Somos los que Él ha llamado a las victorias. Somos esos. Y hoy es el tiempo de que entregue su vida a Dios. Vamos a unirnos a Él. Dígale: Padre, vengo ante ti, reconociendo que te necesito. Te pido perdón. Quiero que seas mi pastor y me guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por los enfermos.
Oramos por los que están enfermos en el nombre de Jesús, declarando que la palabra dice que por su llaga fuimos curados y que si oramos por los enfermos en el nombre de Jesús, el Señor los sana. Por los que tienen problemas, los que no tienen trabajo, por diferentes peticiones, por las familias, por muchas necesidades espirituales, físicas, económicas, emocionales. Sea tu poder ministrando todas las áreas y todas estas peticiones que han estado llegando. Por todas oramos de una manera general. Las entregamos a ti, mi Dios, para que tú hagas el milagro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente programa. El programa Dios vive y habla hoy a través de Shofar TV y Radio Luz de las Naciones. Les esperamos. Muchas bendiciones.